tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Livden Ojeda y es un gusto saludarle este touch de la semana. Miércoles ya 26 de junio de 2019. Le comento que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fecha constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. Quédese con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600 y recuerde que la línea está totalmente disponible para que nos haga saber todos sus reportes, quejas, sugerencias, comentarios y también, ¿por qué no?, sus saludos. Dicho esto, arrancamos con las noticias. Y le platico que inauguran la Litoteca Nacional en Yucatán. Se encuentra ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de aquí del estado. Yucatán cuenta con la única litoteca en el mundo que integra muestras físicas, geológicas y fluidos de valor científico, con toda la información digital del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, la cual fue inaugurada este miércoles por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Es que aquí se concentran muestras geológicas y fluidos de valor científico para investigación y desarrollo de técnicas para un mejor aprovechamiento de las zonas petroleras. En la construcción del inmueble, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, se invirtieron 350 millones de pesos, y cuenta con un acervo de más de 183,000 cajas de muestras de núcleos, placas y láminas delgadas de regiones petroleras del sur de México. Las muestras físicas de roca permiten obtener información sobre la litología, la porosidad, la permeabilidad, la saturación de agua y sobre todo la saturación de aceite, que es lo que nos interesa. Entre otros datos que son necesarios para el cálculo de las reservas de hidrocarburos, es importante resaltar que esta litoteca tiene como objetivo, como decía, el análisis, consulta y resguardo de muestras de roca y de aceite, que a su vez vinculen la investigación y el conocimiento geológico petrolero de las áreas con potencial de hidrocarburos y que permitan consolidar el acervo nacional del conocimiento del subsuelo de México. Durante el evento inaugural, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía dijo que a pesar de los esfuerzos por tener energías renovables, México sigue siendo un país petrolero. De ahí la importancia de esta litoteca. Hoy tenemos un 23% de energías renovables en el país. Al cierre de 2018 tendremos el 35% al 2024 y probablemente un 50% 2050. ¿Qué significa esto? Que el avance de las renovables no ha sido como nos gustaría a todos en el planeta. Sin embargo, en este sentido, Yucatán es un estado de excepción, ya que en 6 años podría no solo abastecer la demanda de energía en la entidad, sino producir hasta 4 veces más la misma. La demanda de energía eléctrica aquí en Yucatán es de 900 megawatts. Hoy en día aquí en Yucatán ya tenemos instalados en energías limpias entre parques eólicos y parques solares y lo que ponen las empresas y lo que pone las casas, 215 megawatts de energías limpias, quiere decir que ya solo nos faltan como 700. Pero también es importante señalar que en estos momentos en Yucatán ya existen 25 proyectos de energías renovables, llámese eólicas o solares, una inversión de 4,500 millones de pesos, y cuando estos proyectos se terminen, que estimamos que pueda ser en los próximos 6 años, Yucatán va a estar produciendo 3,600 megawatts de energía limpia. Antes de concluir el evento, el gobernador aseguró que el 15 de julio se resolvería el desabasto de gas natural en la península. Pues una noticia muy buena, que parece que para el 15 de julio vamos a estar teniendo ya el gas natural que necesita la península para que nuestras plantas de generación de energía puedan trabajar ya con gas natural en lugar de diésel. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y a tan solo unos días de que finalice el curso escolar 2018-2019, anuncian que ya está listo el calendario escolar para el siguiente ciclo. 44 días durará el próximo periodo vacacional, tiempo que tendrán todos los pequeños para recargar pilas, preparar sus útiles y, por supuesto, convivir con la familia. Con el fin de fomentar una sana convivencia familiar y que al mismo tiempo no se vea afectada la actividad económica de la costa yucateca, el gobernador Mauricio Vila Dosal respaldó la propuesta del calendario escolar presentado por la Secretaría de Educación Pública, por lo que el ciclo lectivo 2019-2020 comenzará el próximo lunes 26 de agosto, lo que significa que en este periodo de verano los alumnos disfrutarán de 44 días de vacaciones.
El inicio de las clases del ciclo escolar 2019-2020 en Yucatán coincidirá con el inicio de clases en todo el país, de acuerdo con el calendario de la SEP. De esta manera, los sitios turísticos y los prestadores de servicios tendrán 6 fines de semana para recibir y atender a los paseantes, tanto yucatecos como nacionales que visiten el estado. Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, informó que por instrucciones del gobernador, el ciclo escolar para los planteles de nivel básico se desarrollarán el lunes 26 de agosto de este año al viernes 3 de julio del 2020, lo que representará 190 días efectivos de clases. De esta manera, el periodo vacacional de este año abarcará del 13 de julio al 25 de agosto, es decir, 44 días de receso escolar, en que los alumnos podrán disfrutar de un amplio periodo de convivencia familiar. La funcionaria señaló que el calendario federal del próximo ciclo escolar contempla 9 días hábiles. Son 16 de septiembre, 18 de noviembre y 25 de diciembre de 2019, así como el 1 de enero, 3 de febrero y 16 de marzo, además del 1, el 5 y el 15 de mayo del 2020. Adicionalmente, serán inhábiles el viernes 1 de noviembre del 2019 por Hanal Pichán, así como el lunes 24 y martes 25 de febrero de 2020 con motivo del carnaval. El próximo ciclo escolar contará con 2 periodos vacacionales de 10 días cada uno, el primero del 23 de diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020 y el segundo del 6 al 17 de abril del 2020. Además, el receso vacacional de julio y agosto del siguiente año incluirá 7 fines de semana, 4 en julio y 3 en agosto. El calendario 2019-2020 considera además las siguientes actividades: 3 días de capacitación docente sobre la nueva escuela mexicana, del 12 al 14 de agosto, 13 sesiones de los consejos técnicos escolares, 4 reuniones de consejos técnicos educativos que se ubican en un viernes que propicie la convivencia familiar, 2 días para el periodo de inscripciones y 3 más para descarga administrativa del cierre de año. Teleyucatán te informa. Ahora le platico que con el propósito de expandir la perspectiva de jóvenes bachilleres, empoderarlas y acercarlas a una carrera universitaria relacionada a las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, arte o matemáticas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro de Inclusión Digital, en colaboración con la US Mexico Foundation, llevaron a cabo el programa Mujeres en STEAM, Futuras Líderes. Le cuento que este es un proyecto de capacitación y mentoría para estudiantes de preparatoria en escuelas públicas y en el que participaron 10 estudiantes de las instituciones educativas CETI 112, CEBETI 195, la Unidad Académica de la UADY Preparatoria 3 y CECITEI Plantel 3 de Mashcanú, quienes ahora forman parte de la primera generación, por lo que también recibieron sus diplomas. Para que tengan una idea más amplia del impacto de este tema que le estoy platicando, le cuento que la capacitación se impartió en el periodo de octubre de 2018 a junio del presente año y consistió en orientación vocacional personalizada, seminarios en línea, entrenamiento e interacción con más jóvenes de otros estados de la República. Vamos a otros escenarios y mire, enaltecen sabores de Yucatán en el Festival Gastronómico en Guadalajara. Gracias a la alianza entre el reconocido chef Alex Méndez y una marca hotelera de lujo, la cocina yucateca ha sido dignamente representada en Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Saltillo, Villahermosa y Monterrey, a través del Festival Yucateco, que se llevará a cabo hasta finales de julio. Sobre el evento, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Friedman Hirsch, indicó que la cocina de Yucatán es una de las favoritas de México y del mundo por la increíble conjunción de ingredientes, sabores y texturas que estimulan el paladar de quien la degusta. Además, explicó que las preparaciones de dicha oferta son el resultado de la ancestral tradición maya, con influencias tanto europea como de Medio Oriente, que logra sabores únicos y muy característicos de la región. Alex Méndez tiene una interesante propuesta, pues además de ser originario de Yucatán, ha trabajado en prestigiosos restaurantes de Brasil, Francia y México.
Es así como desde inicios de junio, los visitantes a la cadena hotelera han saboreado parte del gran abanico gastronómico que el estado tiene. Dentro del menú se puede degustar el chile xcatic relleno de ternera, castacán en salpicón y croquetas de cochinita. Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos hasta Celestún y como es la hora de la comida, ¿qué le parece si le antojo unas deliciosas empanaditas de cazón y de raya? Que déjeme le platico, en este puerto son toda una tradición. Si visitas Celestún, una parada obligada para deleitar tu paladar con su exquisita gastronomía es el mercado municipal, donde abundan los platillos a base de mariscos. Pero sin duda, las empanadas de cazón y de raya son los antojitos más demandados, como comenta María Evarista Montalvo May. ¿Qué es lo que venden en este puesto? Pues se vende cazón, raya, omelette de camarón, panuchos, albutes de pollo. De mariscos. ¿Qué es lo que más quiere comer la gente cuando viene a este puesto? Pues cazón y raya quieren probar y los camarones. Sí. ¿Tanto el turismo local como nacional? Sí, más el turismo. La gente de acá pues sí, pero más el turismo. Dijo que el turismo extranjero, que desconoce estos guisos, pregunta primero qué es y luego se anima a probarlos. Sí. ¿Saben qué es la raya o preguntan qué es? No, preguntan qué es. ¿Y qué es? Pues es pescado, es como una aleta de una mariposa, pero son aletas. Es pescado. Es un pescado. Sí, saladito. Las empanadas se ofertan en 10 pesos, las raciones de este guiso en 70 pesos. Algunos comensales que disfrutaban de estos antojitos que doña María Evarista prepara desde hace 30 años en este mercado. Siempre venimos porque tenemos casita acá y nos gusta mucho la playa, el mar toda la vida está bien tranquilo, muy bonito y aquí comemos muy rico las empanadas de cazón y de raya porque están crujientes, bien tostaditas, rellenas de cazón, muy ricas, crujientes. Desde las 6 de la mañana y hasta el mediodía, en este mercado encontrarás una amplia variedad gastronómica que incluye los tradicionales panuchos, salbutes, cochinita, mondongo y, claro, las tradicionales empanadas de cazón y raya de este puerto. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así que lo único que queda por decir es buen provecho. Antes de irnos a la pausa comercial, mandamos saludos hasta Canqueison para José Chalé Chan, que dice que por ahí, por esa zona de Yucatán, ahí viene la lluvia. Así que con este saludo nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Apenas estamos arrancando y a la vuelta hay más noticias. El Gobierno del Estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa y le cuento que el Palacio de la Música celebró su primer aniversario y lo hizo como mejor lo sabe, con varias actividades relacionadas con este tema. Una de las más llamativas fue un recorrido especial por el museo. Le adelanto que hubo un anfitrión de lujo. ¿Quieres saber de quién se trata? Vamos con la información. Armando Manzanero dio la bienvenida a todos los visitantes que disfrutaron de un museo vivo en el Palacio de la Música.
recorrido especial con el cual festejaba su primer aniversario. Con música prehispánica, mariachis y demás ritmos de nuestra tradición musical mexicana, pasando por la electrónica, amenizaron cada una de las salas del Museo de la Música, en donde todos sus visitantes, sin importar edad, disfrutaron cada una de las propuestas musicales. Había para todos los gustos y edades, un recorrido que representó una experiencia musical única para los visitantes que celebraron en grande el primer aniversario de este recinto cultural, que más de 70,000 personas disfrutaron en su primer año. Lo que buscamos con este recorrido de Museo Vivo es que valoremos este patrimonio intangible como es la música a través de nuestra historia, señaló el creador de este museo, Diego Navares Canto. Ahora que vamos a ver un recorrido de un museo vivo, y hagan una reflexión sobre el patrimonio intangible. El bien que resguarda este Palacio de la Música no son los mobiliarios, no son las colecciones, es la música. Son las horas y horas de grabaciones y de testimonios que hay en multimedios, en videos, en estaciones de escucha. Y eso es muy importante, que estemos revisitando y reencontrándonos con la música con la que crecimos. Explicó que el Museo del Palacio de la Música en Yucatán es uno de los mejores del país y por ello es cuestión de tiempo que sea recipiendario de los premios más importantes dentro de la museografía mexicana. Y con este singular recorrido, solo nos resta decir felicidades y que la música suene, pero suene más fuerte. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Con el tema de la música, entre las que destacó una presentación de un coro, de un concierto de coros que hizo que sea una velada llena de música y por supuesto mucha celebración. De lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro. He querido volver a vivir la pasión y el calor del amor. Yo no sé cuánto me quieres. Coros de voces, música de ópera, jazz y trova se conjugaron armónicamente en el concierto del primer aniversario del Palacio de la Música. También se aprovechó la ocasión para anunciar la implementación del programa educativo Música Tradicional Mexicana, que a través de una inversión de más de 200,000 pesos se amplía la oferta del Palacio de la Música, llevando el arte a las zonas marginadas de Mérida. Este primer año ha sido exitoso, pero también se plantean retos que hay que afrontar, señaló su director, Malek Abdallah Haddad. Ha sido un año de consolidación, desde la conformación del propio fideicomiso que administra el Palacio de la Música, la integración de un excelente equipo de trabajo, hasta el establecimiento de los procesos y sinergias con otras entidades de los 3 ámbitos de gobierno, así como de la iniciativa privada y de los creadores artísticos. Un año en el que hemos tenido 61 eventos con más de 15,000 asistentes. Un año donde han visitado cerca de 70,000 personas el Museo Interactivo. Un año que sin duda nos marca nuevos retos para los siguientes años de vida de este Centro Nacional de la Música Mexicana. La titular de Sede Culta, Erika Millet Corona, felicitó este primer año de éxitos del Palacio de la Música. Se está haciendo un esfuerzo para que este recinto suene con armonía en cada uno de sus rincones. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Así que no nos resta nada más que felicitar por este primer aniversario al Palacio de la Música. Vamos con otros temas y ahora le pregunto, ¿sabía que México es el 4º país del mundo con mayor número de lenguas indígenas? Tristemente, estas están en latente peligro de extinción. Cada 15 días se deja de hablar una lengua nativa y con ello su existencia desaparece. Las historias de una comunidad indígena mueren ante la falta de su narración oral. En el mundo, la diversidad lingüística es superior a las 6,800 lenguas. De acuerdo a los datos recabados por el lingüista Fidencio Briceño Chel, México es el 4º país en el mundo con mayor número de lenguas indígenas, con 364 más el español, de acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.
Desgraciadamente, más del 60% de estas lenguas en México están en franco riesgo. Y lo están porque hay una disminución de los hablantes, hay una disminución también de los espacios de uso, y esto tiene que ver con múltiples situaciones, ¿no? Pero sobre todo hay algo que nosotros vemos, y que es la falta de seguridad de los hablantes, ¿no? Entonces esta seguridad lingüística se pierde por vergüenza, por discriminación o por falta de oportunidades de uso, ¿no? A pesar de que en 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aún falta por diseñar más políticas públicas que ayuden a estas comunidades a conservar sus propias tradiciones, entre ellas hablar su lengua natal. Para eso nosotros, por ejemplo, para la lengua maya, hace años que estoy proponiendo hablar de la patrimonialización, verlo como un patrimonio, que los propios hablantes sientan orgullo de hablar su lengua y generar ese cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay lenguas que vemos, ¿no? Hay hablantes que, a pesar de que hablan una lengua particular de su comunidad, sienten mayor seguridad y tienen menos discriminación cuando hablan la lengua mayoritariamente hablada. En Yucatán se habla la maya, la tzotzil, la candón, otomí, zapoteco y mixteco, y esto se debe principalmente a la migración. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, ahora le cuento que proponen oficializar la maya como segunda lengua, así el Estado sería bilingüe. La manera idónea para preservar la lengua maya sería que se consiga su patrimonialización y oficialización, y que en todos los eventos públicos, escuelas y en descripciones de sitios históricos, la traducción sea en dicha lengua. La sección lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, coordinada por el lingüista Fidencio Briceño Chel, pretende patrimonializar la segunda lengua indígena más hablada en México, la maya. El primer paso lo dio el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, en febrero pasado, cuando indicó que propondrá que la lengua maya sea idioma oficial en el estado para ser una entidad bilingüe, español-maya, maya-español, y con ello garantizar su preservación. De acuerdo al especialista, es necesario que los más de 860,000 maya hablantes se sientan orgullosos de hablar su lengua natal. Procuramos hacer publicaciones, por ejemplo, hay ejemplos que hemos hecho en Yucatán donde están adivinanzas en maya, en español, en inglés, en francés y en tzotzil, para que vean que una lengua maya hermana como el tzotzil es totalmente diferente, ¿no? Entonces eso ha generado que los niños puedan ver que su lengua sí se escribe, que se puede hablar al igual que las otras lenguas del mundo. Entonces eso cambia la actitud. A través de la capacitación y formación de más lingüistas en Yucatán, el INAH y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pretende conservar la maya. De no hacer nada, en menos de 30 años solo quedarían 10 lenguas indígenas de las más de 6.800 que existen en el mundo. Hay países como Paraguay, ¿no? que tiene 2 lenguas y las 2 lenguas son oficiales, ¿no? Entonces ese es un tema también de política. ¿Cuándo oficializar una lengua, ¿no? Y obviamente en México es muy complicado. Lo digo así porque sí nos parecería útil que en México dijeran que todas las lenguas son oficiales y no solamente lenguas nacionales, pero su oficialización implica que tendríamos que usarlo en todos lados, ¿no? Y en Paraguay eso se hace, los medios te pueden entrevistar en la lengua que quieras, en el español o en el guaraní. En Yucatán hay todos los mecanismos para oficializar la maya. Existen instituciones, profesores y lingüistas a favor de los maya hablantes. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Por supuesto, le daremos puntual seguimiento a este tema. Ahora cambiamos totalmente de escenarios y le cuento que en esta empresa celebraron en grande a los jefes de familia por su gran labor que realizan al frente de sus hogares. Por más de una década, Vertical Needs celebra a los papás en su día, porque para la empresa el trabajo de los jefes de familia es invaluable. Con motivo del Día del Padre, los más de 1,100 colaboradores celebraron a lo grande, como se merecen. Es un muy humilde reconocimiento a la labor como padres de familia, pero también como partes muy importantes dentro de la organización que nosotros conformamos. El evento estuvo amenizado con el show cómico regional de Licha Teodosia Tuncastillo y Moncho Casimiro. La joven comediante alegró a los papás Vertical Needs con sus ocurrencias. Cuando me miro, yo choqueada me quedé. Cuando se acercó, que su cara le miré. Abro
que hay un amplio área de trabajo, de oportunidades para desarrollarte, de capacitación, entre otras cosas. Que es una empresa que tiene una amplia visión de crecimiento. Año con año se van implementando nuevas áreas, tanto como crecimiento de la misma planta, no en construcciones. Pues antes yo trabajaba en otra empresa y pues no teníamos los beneficios que acá en esta empresa tenemos ahora. Otro beneficio, pues el fair trade que nos dan, que eso también en otras empresas no lo hacen. Con una rica comida y boleto en mano, los papás Vertical participaron en la rifa de relojes, bocinas, pantallas planas, despensas y bicicletas. Todos contentos regresaron a sus áreas de trabajo porque saben en la empresa tendrán oportunidades de crecer y mejorar la calidad de vida de sus familias. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Directo a la pausa comercial, quédese con nosotros. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. No nos tardamos nada y estamos de vuelta. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Qué gusto saber que sigue con nosotros. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Y mire, esta semana le platiqué que fue el Día del Socorrista y justamente por esa importante fecha, Toby, elemento canino de la Cruz Roja, se retiró. Este can se retira con una larga trayectoria en labores de búsqueda y rescate. En el marco del Día del Socorrista, Toby, un elemento canino de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja, se retiró del servicio dejando una huella de 10 años de honorable servicio en la Benemérita. Toby, un elemento de la USARC 9, ha sido parte fundamental de las labores de concientización en las escuelas y de la labor social que realizan las damas voluntarias de la Cruz Roja. Emocionado, su binomio Melchor Paredes despidió a su compañero que participó en las labores de rescate durante el derrumbe de un predio en remodelación en el centro histórico hace algunos años y que forma parte de su historial como rescatista. No saben la emoción que es trabajar con los perros para ayudar a las personas. Es importante para mí que sepan esto y que tengamos sobre todo el apoyo de los perritos en una situación de emergencia como la que no deseamos que haya nunca. Somos esa primera fase de reacción ante casos de emergencia. Tarea muy difícil, pero el más alto orgullo que puede tener un voluntario de la Cruz Roja, demostrando su compromiso con la sociedad y como ser humano. El socorrista voluntario llega donde otros no pueden llegar. El socorrista, más que un voluntario, es un ser humano que siempre está cerca de alguien o de un ser humano que sufre, brindando su sonrisa o una palabra de aliento. En representación del gobierno del estado, el coordinador estatal Enrique Alcocer Basto y Michelle Birne de Rodríguez coincidieron en esa gran experiencia de vida que representa ser parte de la Cruz Roja y por ello reconocieron la labor del voluntariado en día tan especial. Con imágenes de Luis Medina, el informe es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Así que Toby se retira para disfrutar esta nueva etapa en su vida después de haber regalado tantos años su servicio. Y mire, Emiliano Sebastián García Ortiz, ese es el nombre del niño que cumplió su sueño al ser nombrado soldado honorario. Le platico que el pequeño padece leucemia linfoblástica y su único deseo era ser un soldado. Así que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la 32ª Zona Militar, cumplieron su sueño. El nombramiento se realizó en las instalaciones del 7º Batallón de Ingenieros de Combate, en donde al llegar los militares le entregaron su uniforme, que en el pecho, en el portanombre decía García. Después acudió a los honores a la bandera para luego disfrutar de la tabla a tiempos perdidos que ejecutó el personal integrante de la banda de guerra, seguido de la demostración de un ejercicio de búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos. La ceremonia finalizó con la entrega de una placa de identidad militar a quien desde hoy forma parte de los soldados de tierra y aire que trabajan todos los días por el bienestar de la gente. Así que este pequeño así logró cumplir sus sueños. Vamos con otras cosas y mire, la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura de carácter persistente y que es específico. Su origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo y se manifiesta con acciones sencillas como dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras y en la lectura por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones, lentitud, entre otras. Hoy vamos a hablar más a fondo del tema, de lo que es y también de su tratamiento. Si alguien de su familia tiene dificultades en diferenciar el lado derecho con el izquierdo, confundir las palabras o pronunciarlas mal, podría tener algún tipo de dislexia que puede tratarse desde casa o con especialistas en educación. La dislexia causa problemas con la lectura, las matemáticas, la ortografía y la escritura. Con frecuencia se confunde con otras diferencias en la manera de pensar y aprender que causan problemas similares. Se divide en dos rubros, la adquirida, que se origina por alguna lesión cerebral, y la evolutiva, que se divide en superficial, indirecta y mixta. ¿Cómo lee o habla una persona con algún grado o tipo de dislexia? Está la superficial, que es la que el niño o la persona, porque pues puede ser a cualquier edad, se enfoca más en, o sea, el problema lo tiene más en lo visual. Pues dislexia indirecta, que es la que tiene la dificultad, pero en la parte fonológica, porque el niño como que deduce la palabra. Estos son los que confunden como, no sé, en casa y caso, ¿no? Y también está la mixta, que es lo que tienen varias cosas, ¿no? La dislexia no es un problema con la visión, ni tampoco está relacionada con la inteligencia. Pero la dislexia no solo es enfocado a eso, sino que también tienen a veces problemas de coordinación, de equilibrio, lateralidad. O sea, eso es lo que pasa con los disléxicos, que todos dicen, no, que sí, problema de eso. Sí, pero hay veces que hay otros síntomas que no los vemos, o sí los vemos, pero decimos, sí, nada más. O sea, es lo malo de los niños, ¿no? Que les dicen como que los ven como torpes, luego son los niños que molestan en la escuela, los maestros dicen, es que no, es un flojo, por ejemplo, o sea, cosas así. No hay edad específica para tener algún tipo de dislexia. A menudo las personas con este padecimiento suelen confundir palabras y frases. Por ejemplo, casa segura en lugar de caso seguro. Tienen dificultad para leer en voz alta con el tono adecuado y agrupar palabras y frases, escribir o copiar letras, números y símbolos en el orden correcto. Los psicólogos, psicopedagogos, entre otros especialistas, pueden ayudar con el diagnóstico y terapias, aunque los familiares pueden contribuir con el tratamiento. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. En otro tema, el uso constante y desmedido a los videojuegos puede generar una adicción. Los padres de familia deben estar muy al pendiente de las alertas que lanzan los hijos, así que si usted ve que dejan de hacer actividades importantes o tienen cambios bruscos de humor, preste atención a la siguiente nota. Si jugar videojuegos es una prioridad y genera problemas en el entorno social como aislamiento, se presentan cambios abruptos en el comportamiento, se pierden amigos y se genera un bajo rendimiento escolar, entre otras afectaciones, entonces existe una adicción a los videojuegos. Las nuevas generaciones cada vez tienen más acceso a la tecnología de una manera más temprana. Eso quiere decir que están más proclives a usarla y si no hay una educación
o una mediación por parte de los papás, definitivamente pueden tomar decisiones y no todas esas decisiones van a ser las adecuadas. Y eso puede llevar a que caigan ellos en un exceso, ¿no? En cuanto al uso de los videojuegos. El psicoterapeuta recalcó la importancia que los padres de familia estén al pendiente de los videojuegos que descargan, compran y juegan sus hijos. ¿Cuál es la clasificación que tienen? Si ellos están jugando un juego conforme a la edad que tienen, cuánto tiempo están pasando con ellos. Hay muchos mecanismos, o sea, están ya los audífonos y los cascos y este tipo de cosas como para aislar, para que el adulto no esté pendiente de qué está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los papás, pues tenemos que estar escuchando, sobre todo si es un juego interactivo, qué están chateando o qué están hablando con esas otras personas. El especialista dijo que estos juegos están diseñados para enganchar a quien los juega. Sobre todo porque los videojuegos están diseñados en específico para promover centros de como de recompensa inmediata, ¿no? Estoy pasando una siguiente vida, estoy obteniendo puntos, estoy obteniendo más vidas. O sea, el juego está diseñado para que los niños se sientan que están obteniendo recompensas por lo que están haciendo. Dijo que cuando el padre detecta que el juego representa un problema, es importante acudir al especialista, ya que esta adicción podría esconder otro tipo de problemas. Pueden ser problemas como depresión, bullying, diferentes tipos de traumas, ¿no? Hay muchas situaciones sociales, ¿no? Que el niño la niña o el adolescente puede estar atravesando, en el cual tiende a refugiarse muchísimo más en el mundo de las computadoras o en el mundo de los videojuegos. Advirtió que es importante diferenciar la adicción a la ficción, ya que los videojuegos pueden ser muy entretenidos e incluso didácticos. Algunos estimulan el pensamiento abstracto, otros ponen en práctica la motricidad fina, y la lista de beneficios puede ser extensa. Con imágenes de Adriana Redondo, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Tiempo justo, nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta, por supuesto, más noticias. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Y mire, promotoras del empoderamiento de las mujeres promueven la aceptación de nuestro cuerpo y por supuesto para gozar de una conexión positiva. Y no solo para nosotras, sino también para educar a las futuras generaciones, o sea, a nuestras hijas. ¿Qué mensaje le estamos enviando a nuestras hijas con respecto a su cuerpo? Son esas interrogantes que deben de estar muy presentes hoy en día si queremos romper paradigmas que afectan de manera considerable a las mujeres y crear conciencia en ello, recalcó Marielsi Castillo Ocampo, promotora de empoderamiento femenino. Queremos una enseñanza basada en un mensaje a nuestras hijas
que tengan una conexión positiva con su cuerpo. Buscamos también ir rompiendo estos paradigmas y poder ayudar a que más personas se conecten consigo mismas y con su cuerpo para que se acepten, se amen y en base a eso cuiden su cuerpo y construyan su mejor versión. Durante el primer ciclo conversatorio que tuvo lugar en un café al norte de la ciudad, participaron especialistas en el tema como Emily Castillo, Reina Gómora y Machi Guerrero. Durante el conversatorio también se generó un espacio de intercambio de ideas y experiencias sobre una crianza positiva de las hijas con respecto a sus cuerpos. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Los temas como la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas son de vital importancia y justamente por tal motivo y para sensibilizar al personal activo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, se llevaron a cabo 3 talleres vivenciales. La directora general del ISTEI, María Isabel Rodríguez Heredia, destacó que el gobernador Mauricio Vila Dosal formó un gabinete paritario al cual le ha encomendado implementar acciones que empoderen a todas las habitantes de la entidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La Secretaría de las Mujeres ofreció el curso que llevó como título Violencia, tipos y ámbitos, dirigido a este sector de la población, mientras que el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida impartió el taller Entre menos machos, más apapachos, dirigido específicamente a los hombres. El tercero llevó el nombre de Mujeres Descubriendo su Poder y estuvo enfocado precisamente a ellas, las mujeres, y ahí en pantalla estamos viendo algunas de las imágenes de este tema que le estaba comentando. Y ahora le cuento que tenemos variantes en cuanto a las condiciones del tiempo. Según las previsiones, posiblemente tendremos lloviznas por la noche en algunos puntos del estado, pero eso sí, las temperaturas por la tarde y también para el amanecer, ¿qué cree? Exactamente, seguirán siendo muy calurosas. Vamos directamente con el pronóstico del tiempo. Para este día, la interacción de una vaguada al occidente de la península de Yucatán con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la región generará condiciones de cielo nublado por la tarde y noche, con lloviznas en el norte y el centro del estado. Las temperaturas continuarán en el rango de muy calurosas en la tarde y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste cambiando eventualmente al noreste de 20 a 30 km por hora y rachas superiores a 60 km por hora en costas yucatecas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. En Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima estará en 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta Londres, a una competencia internacional de gimnasia en donde, claro, tuvimos representante y se trata de Ana Lago, quien vestida de mariachi y acompañada al ritmo de Poco Loco de la película Coco, representó a nuestro país. Le dejo un fragmento de su participación en Londres. Yeah, she's a Pan American Games gold medalist. So her skill level is really high. I'm really excited to see what kind of difficulty she puts up this routine with getting double points as well. Así es como esta gimnasta pone en alto el nombre de México allá en el extranjero. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Mi nombre es Liv de Nojeda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca.
En el INEGI empezamos temprano como tú. Nosotros para obtener la información que México necesita y tú para manejar con éxito un negocio. ¿Buscas estar a la vanguardia? El INEGI también. Andaremos por todo el país para que nos cuentes sobre tu negocio, de qué trata y cómo funciona. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños, y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, Diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes todo lo relativo al béisbol, a los Leones de Yucatán y al triunfo que los melenudos obtuvieron ayer en Aguascalientes por pizarra de 12 carreras a 8. Buen triunfo para Jesse Estrada, su quinta victoria en esta temporada 2019 de la Liga Mexicana. Le tendremos el resumen. También estaremos hablando de la gala deportiva de la UADY. Este evento tendrá lugar el próximo sábado 10 de agosto. En la información del atletismo, 4 yucatecos van a representar a México en lo que va a ser el evento centroamericano juvenil de atletismo sub-20 y sub-23 del 3 al 7 de julio en Querétaro. Y finalmente en el fútbol bikini, bueno, pues estaremos hablando del último partido de Rangers Mérida. Este encuentro será el próximo sábado 29 de junio en esta ciudad, con lo cual va a caer el telón de la temporada y el equipo de Mérida va a estar recibiendo al primer lugar y equipo invicto, las Amazonas de Chiapas. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario, sí es un gusto saludarte. Vámonos con toda la información ya miércoles, mitad de semana. Como tú bien decías, no bastante información deportiva la del día de hoy. Recordarles rápido nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Arrancamos con el tema del béisbol. Le decía el italiano Alex Lidi y el Pepón Juárez le dieron bonito a la canica en el triunfo de los Leones 12-8 en Aguascalientes ayer. Los melenudos ganan al equipo de los rieleros. El resumen. El Pepón Luis Juárez y el italiano Alex Lidi demostraron su poderío con el bate y con salva de 16 hits comandaron el triunfo de los Leones de Yucatán de 12 carreras por 8 contra los rieleros de Aguascalientes para apuntarse el primero de la serie anoche en el Parque Alberto Romo Chávez de Aguascalientes. Juárez se fue de 5-3 con doblete y cuadrangular que trajo 2 carreras para Yucatán y el italiano Alex Lidi también brilló con la majagua al detonar triple que vació las colchonetas, produciendo en total 4 registros. En la loma, Jesse Estrada obtuvo su quinto triunfo de la campaña en 5 rollos, donde aceptó 4 carreras y ponchó a 2. La derrota fue a la cuenta de Alex Zanabia. Los melenudos
tomaron ventaja, haciendo par de registros en las 2 primeras entradas. Pero fue en el cuarto rollo que con poderoso ataque de 6 anotaciones se encaminaron al triunfo, que sellaron en la 8ª y 9ª entradas con 2 carreras más, respectivamente. Para el segundo juego de la serie, esta noche, Miguel Peña abrirá por los Leones y tendrá como contrapelo a Héctor Silvestre. Bueno, es el triunfo del conjunto melenudo ya en Aguascalientes. Cambiamos de tema, vamos a hablar de el deporte universitario, y es que la UADY va a realizar su gala deportiva, en donde, bueno, pretende premiar, reconocer y recordar aquellas glorias de antaño del deporte en esta máxima casa de estudios. La Universidad Autónoma de Yucatán reunirá a los deportistas de antaño que le dieron gloria a esa casa de estudios, con su Gala Deportiva Universitaria 2019, que se realizará el sábado 10 de agosto, informó este miércoles en conferencia de prensa Javier Herrera Usín, director de deportes de la UADY. Es un reencuentro con todas esas figuras del deporte universitario, de los que han participado desde hace más de 50 años en los Juegos Deportivos, y antes de que empezaran los Juegos. Queremos revivir muchos de esos momentos, vamos a procurar que eso se logre sentir en esa gala. No solamente es el reencuentro con todos los compañeros deportistas, sino que cada momento que vivieron en la cancha, en la duela, se viva, se reviva, que la familia los pueda ver y que ellos recuerden y sea tema de plática en esa reunión, y que tengan muchos deseos de regresar. De igual manera, Herrera Usín declaró que en el marco de los 50 años de los Juegos Deportivos Universitarios, que se realizarán de agosto a diciembre, se efectuarán Juegos de Estrellas en las disciplinas de conjunto. Aprovechando los 50 Juegos Deportivos Universitarios, vamos a meterle el plus de hacer los Juegos de Estrellas, que ya van a llegar para quedarse en cada una de las disciplinas deportivas. Cada facultad o bachillerato que participe va a poder proponer deportistas en la selección de color azul o oro, van a ser los equipos, y que, bueno, hagan esta participación, y ahí vamos a detectar a nuestros futuros talentos y que van a alimentar a las selecciones. Para finalizar, Herrera Usín dio a conocer los nombres de algunos de esos deportistas que dieron gloria a la máxima casa de estudios, como lo son Manuel El Colorado Paredes, Carlos Navarrete, Roger Evia, Roberto Storey, entre otros. Y antes de ir a la pausa, bueno, pues ya hay rol de juegos para el torneo de la Liga de Ascenso, Apertura 2019. Finalmente no será el arranque para Venados en la última semana de julio. Va a ser la fecha número 1 el sábado 3 de agosto a las 5 de la tarde. Los Venados FC Yucatán van a estar visitando a los recién ascendidos Loros de Colima. En la jornada número 2 van a tener su primer partido en el Carlos Iturralde. Esto va a ser el sábado 10 de agosto a las 19:07 de la noche, y van a estar recibiendo a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fecha 1, sábado 3 de agosto, visitando a Colima, y en la fecha número 2, los Venados recibieron el Carlos Iturralde el sábado 10 de agosto a los Potros de la UAM. Esto es lo que va a ser el rol de juegos en la Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate, damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades, trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México. Gracias por seguir con nosotros aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa. Como le platicaba, 4 yucatecos van a representar a México en los Centroamericanos Juveniles de Atletismo. Será del 3 al 7 de julio en Querétaro. La historia.
Yucatán aportará 4 atletas a la delegación que representará a México del 3 al 7 de julio próximo en el Centroamericano Juvenil de Atletismo categoría Sub-20 y Sub-23, que tendrá lugar en el estado de Querétaro, según lo dio a conocer esta mañana Miriam Canul Cobb, presidenta de la Asociación Yucateca de Atletismo. Tenemos 4 atletas que van a representar a México, no a Yucatán, sino que ya ahora es un evento internacional, es un centroamericano Sub-20 y Sub-23. Y tenemos 4 atletas que quedaron seleccionados para asistir a este evento. Entre estos tenemos a Joshua Gorosica, quien es participante en 110 con vallas y 400 con vallas. Tenemos a María José Romero, quien va a participar en 400 metros con vallas, Jairo Espinosa en lanzamiento de disco y de bala, y Luis Romero en lanzamiento de jabalina. Emocionada, Miriam Canul destacó que no fue fácil para la Asociación Yucateca conseguir los recursos y patrocinios para adquirir los boletos de avión, pero aseguró que el motivo del esfuerzo bien valió la pena y ahora los 4 atletas yucatecos asistirán al Centroamericano Juvenil. Yo creo que la expectativa, van bien rankeados, tienen buen nivel competitivo. Yo creo que van a hacer un buen papel, un papel muy digno. Estos jóvenes están preparados para lograr objetivos importantes. La selección yucateca que representará a México estará integrada por Joshua Gorosica, quien competirá en 110 y 400 metros con vallas, María José Romero en 400 metros con vallas, Luis Romero en lanzamiento de jabalina y Jairo Espinosa en lanzamiento de disco y de bala. Bueno, y vámonos ahora al deporte de el emparrillado, pero en la modalidad de bikini, y es que las Rangers van a afrontar ya su último partido de esta temporada 2019. Esto será aquí en Mérida, enfrentando al conjunto de las Amazonas de Chiapas. El próximo sábado 29 de junio, las Rangers de Mérida afrontarán en esta ciudad su último compromiso de la temporada 2019 de la Liga de Fútbol Femenil versión bikini, enfrentando a las invictas Amazonas de Chiapas. El encuentro, que iniciará a las 20 horas, forma parte de la 4ª temporada de las Rangers Mérida, equipo que ahora buscará demostrar de qué está hecho al recibir al segundo lugar en la tabla de posiciones. Este año, en la primera fecha de la temporada, en marzo pasado, las Amazonas de Chiapas derrotaron en su casa 20-14 a las Rangers de Mérida. Amazonas de Chiapas encabezan la tabla de posiciones junto con el equipo de B-Kings, ambos invictos con 6 partidos ganados. Rangers Mérida se localiza en el 8º peldaño de 10 equipos participantes, producto de 2 victorias y 4 derrotas. Gracias, buenas tardes. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados.